Sí, muy buenas noches. A continuación les voy a leer un ensayo que escribió este gran autor de Estados Unidos que se llama Dennis Prager, que es un judío, pero también que está implicado mucho en la religión cristiana, o sea, ya sea de sus diferentes subdivisiones, protestante, católica, anglicana, lo que sea. Y es un judío que tiene mucha sabiduría y bueno, él me ayudó a entender la importancia de la Biblia en la vida de los seres humanos, porque es un libro metafísico. ¿Qué significa metafísico? Que hay cosas en la humanidad que no lo podemos explicar científicamente, como la maldad, por ejemplo. La ciencia no puede explicar por qué algunos delincuentes o algunas personas son tan malvadas y perversas. Entonces esto nos ayuda este autor. Entonces él tiene un ensayo que habla de la importancia moral de temer a Dios. ¿Por qué es importante temer a Dios? Bueno, os voy a leer una partecita. Dice, las parteras temiendo a Dios no hicieron lo que el rey de Egipto les había mandado, dejaron vivir a los niños varones. En la historia esa de la Biblia que el rey egipcio manda matar a todos los niños varones, querían que todos mueran, y las parteras no hicieron eso. Y ahí es cuando implica o nos dice por qué es importante el temor a Dios. Dice la Torah, no dice qué parteras salvaron a los bebés, porque no podían hacerles daño, ni tampoco dice que las parteras salvaron a los bebés hebreos porque amaban a Dios. Salvaron a los bebés porque temían a Dios. El temor a Dios, cuando ese Dios es el Dios moral del Torah, Torah es el libro ese judío de los 10 mandamientos que ordenó, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué es importante la idea que nosotros tenemos de temer a Dios? Bueno, les voy a explicar algo que yo escribí, lo resumí más o menos de lo que él habla. El ensayo explora la importancia moral de temer a Dios, utilizando el ejemplo de las parteras hebreas. En el relato bíblico del Éxodo, argumenta que el temor a Dios es esencial para formar una sociedad de individuos morales, ya que proporciona un marco universal de valores y una motivación para actuar éticamente. Se sostiene que el temor a Dios no solo implica reverencia hacia el poder divino, sino también una liberación del temor hacia aquellos que poseen poder terrenal. Se destaca que el temor a Dios puede impulsar actos de valentía y resistencia contra la opresión, como se ilustra en la resistencia de las parteras hebreas contra el mandato del faraón de matar a los bebés varones. Además, se señala que la narrativa bíblica destaca la moralidad tanto de no judíos como de mujeres, cosa que ustedes saben antiguamente eran bien machistas y siempre tendían a alabar la propia etnia o la propia comunidad de ellos o el propio grupo humano de ellos. Y aquí veo que no importó eso, que sean mujeres y que no sean judías. Entonces, lo que significa una visión inclusiva y equitativa de la virtud. En resumen, el ensayo defiende la idea de que el temor a Dios es un componente vital de la moralidad individual y social que puede inspirar acciones altruistas y desafiar estructuras de poder injustas. Thomas Sowell tiene un libro, un ensayo, un artículo científico, no, un artículo económico en base a datos que habla de que cuando hubo en Estados Unidos el primer apagón, creo que era en 1950 o 60, donde todo el norte del país se fue la luz y pasaron así creo que un día sin luz y toda esta noche pasaron sin luz y según los crímenes, esa noche que se fue la luz hubo menos crimen que una noche normal. Pero ya cuando se fue la luz ya en los años 1980 o algo así, cuando ya se habían instalado estas normas morales del welfare, de la ayuda a los pobres, ayuda a las madres solteras y todo esto que puso Lyndon Johnson, que fue uno de los peores presidentes de Estados Unidos, se dieron cuenta que cuando se fue la luz, la criminalidad se incrementó exponencialmente, a diferencia de lo que había ocurrido hace décadas atrás. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la importancia de un ser superior, de un Dios, es importante para los seres humanos para que puedan tener
un autocontrol de sus pecados capitales, como son la soberbia, avaricia, impureza, envidia, gula, cólera y pereza, de todos estos males que hacen que entre seres humanos nos portemos mal y que la sociedad sea inviable, invivible y sea un infierno. Se han hecho investigaciones científicas y la gente que es más creyente en Dios, por lo general es la gente que mejor actúa, y la gente que no necesita de policías, ni de leyes, ni de personas externas que le puedan ayudar a comportarse bien dentro de esa sociedad. En cambio, cuando la sociedad se pervierte, como pasó esto en nuestra sociedad ecuatoriana, porque ustedes se acuerdan a nuestros abuelos, bisabuelos que nos sabían contar, mi abuelo, mi abuela sabían contar las cosas que pasaban antes y cómo era la disciplina y cómo era el respeto y la palabra de un hombre sobre todo, valía bastante y ahora tantas leyes, tantos abogados, tantos jueces y no sirve para nada. Si la sociedad se portara bien, los abogados se quedaran sin trabajo, las leyes no existieran y, y los jueces no tuviéramos que necesitar jueces. Entonces, ¿por qué? Porque la idea del ser superior nos hace autocontrolarnos a nosotros mismos y nos dice que lo que estamos yendo a hacer es malo y que lo vamos a pagar en una vida posterior. Así ustedes no creen en Dios, así sean ateos, agnósticos, pero esa idea es muy funcional y es muy buena para la sociedad y sobre todo para las personas que se portan mal, porque controla nuestros instintos de seres humanos perversos, que todo ser humano viene a este mundo incivilizado y perverso por naturaleza. Thomas Sowell lo dice y muchos de los autores que más admiro yo lo dicen, y la sociedad y los padres, en base a disciplina, en base a muchas las veces a castigarlos físicamente y de otras formas, hace que ese instinto perverso y violento del ser humano por sobrevivir se vaya apaciguando poco a poco. ¿Por qué? Porque hacer el mal es mucho más fácil que hacer el bien. Entonces, para hacer el bien nosotros necesitamos disciplina y aparte de eso pensar en futuro. Ustedes se dan cuenta, los animales no tienen la capacidad, muchos de ellos, de pensar en futuro. Pero nosotros los seres humanos, como tenemos la capacidad y el libre albedrío que nos dio Dios, podemos pensar en ese futuro y podemos darnos cuenta que, bueno, consumir mucha Coca-Cola, bueno, te sube la energía y te sientes bien y es rico para el gusto nuestro, pero al mismo tiempo, si hacemos esto durante años y lo hacemos frecuentemente, después de unos 10, 15, 20 años, quién sabe cuánto, podamos tener diabetes y eso nos causaría muchos problemas en nuestra vida. Entonces, la única manera de mejorar una sociedad es con el temor de Dios. Y no solo eso, sino que el temor de Dios controla a los políticos y al gobierno. ¿Por qué? Porque ese temor de Dios está sobre ellos. Por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, la constitución de ellos dice, estos, estos derechos fueron dados por un Dios, un ser supremo, que está sobre los gobiernos y cualquier político. Entonces, si ustedes se imaginan lo que hicieron los bolcheviques allá en la Unión Soviética y mataron a millones de personas, ¿por qué? Porque ellos temían a Stalin o a Lenin, pero no temían a ese Dios que decía no matarás, no robarás, trata a tu prójimo como a ti mismo por amor a Dios. ¿Y por qué dice por amor a Dios? ¿Por qué? Porque Dios es esa bondad, ese amor, ese respeto hacia el ser humano, a los demás, de no robar, no mentir, no matar. Yo no estoy diciendo que estoy perfecto. Todos los días peco y me equivoco muchas veces, pero al menos soy consciente de lo que tengo que hacer y qué es lo que estoy haciendo mal. Y todas las noches o todas las mañanas me pongo a reflexionar lo que hice mal. Entonces, el temor de Dios nos ayuda a nosotros como seres humanos a autocontrolarnos. Entonces, me acuerdo que yo cuando vivía en Estados Unidos, en la casa que vivía con mi hermano y vivíamos con otras personas más, yo viví en esa casa tal vez unos 4 o 5 años. Yo nunca tuve la llave de esa casa. La casa pasaba sin llave para entrar. O sea, sin aldaba, mejor dicho. Pasaba la puerta cerrada, sí, pero pasaba sin aldaba. Nunca tuve que introducir la llave. Me dieron, creo que cuando llegué la llave ahí, pero no la tuve que utilizar porque siempre yo abría la puerta y entraba. Y además las ventanas no tenían protección allá. ¿Por qué?
porque es una sociedad que funciona mejor las cosas y no solo eso, sino los seres humanos hacen mucho más por evitar el dolor que por ganar placer. Entonces las leyes allá no son perfectas, pero funcionan mucho mejor que las nuestras. En cambio, en nuestro país, bueno, los ladrones hagan lo que hagan, muchas de las veces no sufren ninguna consecuencia. Y es más, la gente que quiere defenderse y quiere evitar ser víctima de estos robos o atracos o, o manipulación o vacunas o extorsiones, muchas de las veces sufren más las consecuencias que las personas que se portan mal. Y eso es que hace que la sociedad sea inviable y eso hace que millones, bueno, miles de personas hayan tenido, o cientos de miles de personas hayan tenido que volver de nuevo a Estados Unidos. En esta pandemia se fueron muchas personas a Estados Unidos. Entonces, el autocontrol que nosotros podemos adquirir por esa idea de Dios es algo que sirve mucho a una sociedad. Por eso me encanta ver a Javier Milei, presidente de Argentina, o al Nayib Bukele, tener esa idea de ese Dios. ¿Por qué? Porque cuando se está al nivel de Nayib Bukele, donde todas las personas le alaban a él y todo el pueblo confía en él, o de Javier Milei, que es el hombre más poderoso de Argentina, igual que Nayib Bukele, el hombre más poderoso de El Salvador. La única idea de un ser superior que está viendo las acciones, lo que él hace y que puede controlar la maldad del ser humano, que es algo automático que viene en el ser humano, es la idea de Dios. Entonces, obviamente que muchos políticos van a utilizar esta idea para manipular y obtener más votos, pero esa idea es la que puede detener a ese ser humano que tiene todo el poder en esos países. Nayib Bukele o este Javier Milei. Entonces me acuerdo que yo leí el libro las reflexiones de Marcus Aurelius, o Marco Aurelio en español, Marcus Aurelius en latín. Y él era el emperador ¿cómo decían? No es el emperador, era ya me olvidé la palabra de los romanos, ya me olvidé, pero era como el emperador o el presidente en aquella época del Imperio Romano. Bueno, no me acuerdo la palabra. Y él todas las noches se ponía a reflexionar qué es lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal. ¿Por qué? Porque él sabía que todo el mundo alrededor iba a tratar de decirle lo que él quiere escuchar y no lo que debe escuchar. Por eso que Thomas Sowell tiene un dicho: si quieres ayudar a alguien, diles la verdad. Y si quieres ayudarte a ti mismo, diles lo que quieren escuchar. Y prácticamente esto es lo que hacen los políticos, la gente que vende también, las empresas que nos ofrecen productos y servicios. Esto, pero bueno, por eso que la idea del temor de Dios es fundamental, para que cuando estemos cometiendo ese acto violento o queramos hacerlo, pensemos en las consecuencias que nos podría pasar. Bueno, la verdad que en Estados Unidos no hay mucho temor a Dios actualmente, pero los mismos ecuatorianos, delincuentes que se van allá, porque algunos se han ido, lo piensan 2 o 3 veces antes de cometer un crimen en ese país, porque saben las consecuencias que pueden sucederles a ellos si hacen eso. Acá en el Ecuador, como no pasa nada, porque vinieron políticos y gente que piensa que la maldad en la naturaleza humana, sobre todo los seres humanos perversos, puede ser cambiada o modificada, estamos en las consecuencias que estamos hoy. Entonces, las leyes tienen que cumplirse. Y no solo eso, para nuestros hijos, los hijos a los padres tienen que tener respeto. Los hijos no son amigos de los padres. El otro día tenía una consulta con una señora que, bueno, se había separado del marido y la hija se iba donde el papá y volvía malcriadísima del papá. Y bueno, la señora esta se estaba preparando, ya estaba estudiando en la UNAE, en una universidad de prestigio, y estaba obteniendo muchas cosas en su vida, pero el papá ni la pensión pagaba. Bueno, no voy a dar nombres y apellidos, pero yo ya cuando ella me dijo que está estudiando en la UNAE y que tiene aparte de eso un negocio, entendí mucho. Y que el papá no pagaba ni la pensión y que eso hacía, entonces yo le entendí. O sea, digo, usted tiene que nunca permitir que su hija se vaya donde este hombre. Nunca. ¿Por qué? Porque esas costumbres y esa forma de ver la vida
que tiene él, que lamentablemente usted se equivocó al escogerlo, le va a pasar como un software en el cerebro de esa niña. Y eso va a hacer que los resultados que esa niña pueda tener en su vida puedan ser desastrosos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, los hijos de los emigrantes de la India, de China, de Corea, Japón, en Estados Unidos superan a los blancos en muchos aspectos. Y los hijos de los hispanos muchas de las veces terminan vendiendo droga en la cárcel y todo. ¿Por qué? Porque ese pensamiento que hacen nuestros países pobres y que tengamos tantos problemas, lo llevan allá. Y quieren las costumbres que hicieron que nuestros países sean inviables, invivibles y un desastre. Esas mismas ideas las transportan allá y eso hace que ese país se degrade. En cambio, los emigrantes estos, de esos países que son mucho más colectivistas y también mucho más disciplinados, hacen que esa sociedad se mejore. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los retirados de Estados Unidos que vinieron al Ecuador y se retiraron, sobre todo en la ciudad de Cuenca, bueno, ellos están haciendo mucho bien a la sociedad. Ellos tienen fundaciones y todo, claro que debe haber alguno que haga cosas malas, pero la gran mayoría de ellos no. En cambio, cuando vino de cierto tipo de nacionalidad al Ecuador y a muchos países de Latinoamérica, las cosas empezaron a poner peor. No voy a decir el nombre de la nacionalidad porque no hay que tomarlo esto personal, sino que hay que ver las experiencias de lo que puede ocurrir. ¿Y por qué? Porque la sociedad esa se corrompió. ¿Y por qué se corrompió? Porque los políticos poco a poco van acabando o minando con los valores de una sociedad para que esa sociedad tolere más y más y más irresponsabilidad y más robo y más estupidez para que ellos puedan hacerse ricos sin producir nada positivo para la sociedad. Entonces, si ustedes ven, nuestro sistema educativo en el Ecuador se ha degradado en los últimos 20 años como, como nunca. En los últimos 15, los últimos 10 años, peor todavía. Eso no beneficia a los padres, eso no beneficia a los jóvenes, eso no beneficia a la sociedad, pero sí beneficia a los políticos, porque la gente va a ser mucho más tolerante a la corrupción y mucho más apta y susceptible a corromperse. Entonces, si ustedes se dan cuenta de lo que dice Thomas Sowell, si quieres ayudar a alguien, diles la verdad. Y si quieres ayudarte a ti mismo, diles lo que quieren escuchar. Es lo que esta señora yo le decía, entonces su hija tiene que quedarse con usted. No se preocupe, señora. Le va a caer mal su hija. La va a odiar. Pero después de unos 15, 20 años más, le va a agradecer, así como yo agradezco a mi mamá. ¿Por qué? Porque el cerebro de ella no tiene la capacidad todavía de entender entre el bien y el mal, especialmente en un futuro, ya que el ser humano es malo y perverso por naturaleza. ¿Por qué? Porque es más fácil. Que la vida es egoísta, la vida es violenta, la vida es desesperante cuando se trata de sobrevivir. Ustedes con bondad y con buenas acciones en la selva amazónica, tirados ahí solos, no van a poder sobrevivir. Van a ser simplemente presas fáciles de los depredadores, igual en el mundo. A los niños y a las personas hay que enseñarles que el mundo es malo y perverso, y que uno no tiene que hacer el mal, pero sí tiene que aprender a defenderse. Porque cada persona que se defiende frente a una persona que está haciendo el mal, esa persona está ayudando en algo a que esa persona pueda pensar y decirlo, bueno, algún día tal vez me tope como uno de estos, y tal vez pues eso me traiga muchas consecuencias. Entonces ya va a tener mucho miedo de hacer esto. Por ejemplo, en Texas, en los estados de Estados Unidos, donde las armas son legales, por ejemplo, hay menos criminalidad que en los lugares donde las armas son prohibidas. ¿Por qué? Porque los ladrones estos, cuando entran a alguna casa, ellos no saben si esa casa la gente está armada y le puede disparar. En cambio, en los estados donde prohíben las armas, como si las armas fueran las que mataran a las personas y no son los seres humanos. Con eso también tendríamos que prohibir los esferos o los bolígrafos o las plumas, como diría en otros países. ¿Por qué? Porque con eso también puedo matar a alguien yo. Obviamente, no estoy diciendo que lo haga, simplemente que eso puede suceder. Entonces, en los países, bueno, en los estados de Estados Unidos donde se prohíben las armas hay más criminalidad. ¿Por qué? Porque los ladrones saben que las víctimas que están en esa casa son 100% víctimas, porque no van a poder defenderse.
y se hace un oasis para ellos para delinquir. Y en los estados, en cambio, donde las armas son legales, el ladrón, bueno, muchas las veces se mudan a los estados donde las armas son ilegales. ¿Por qué? Porque no saben si el dueño de la casa va a estar armado y puede salirle muy caro, hasta con su vida, la fechoría de ese ladrón. Entonces yo les ofrezco terapias de padres a hijos, terapias de pareja, terapias a personas, a hombres, a entender a mujeres a entender a los hombres, a descubrir su propósito, sus metas en la vida. En cualquier tipo de terapia les puedo ayudar. Yo tengo consultas virtuales o presenciales en la ciudad de Cuenca. Me pueden contactar en las redes sociales para que yo les pueda dar algún tipo de terapia. Tengo mi número de WhatsApp donde ustedes pueden contactarme para que les pueda ayudar con algún tipo de terapia y podamos juntos trabajar en una mejora de sus vidas. Les agradezco por haberme escuchado y si tienen algún tipo de consulta psicológica para mí o necesitan algún tipo de terapia, contáctenme por favor. Que pasen una excelente noche. Que les vaya bien.